La montaña rusa de la inflación acaba de dar otra vuelta de tuerca porque ayer conocimos los últimos datos de inflación. Y lo que dijo es que la inflación está ahora en el 3.4%, lo que se ajustaba a las expectativas. Y a Wall Street le encantó. Podríamos decir que si los datos de inflación se ajustan a las expectativas, ¿por qué todo el mundo está tan entusiasmado con ellos? ¿Por qué el S&P 500 rompió un nuevo máximo? ¿Por qué el Nasdaq rompió un nuevo máximo? La razón por la que Wall Street estaba tan excitado cuando obtuvimos esta cifra de inflación, según las expectativas, fue porque cuando obtuvimos la cifra de inflación de enero de 2024 fue más alta de lo esperado. Cuando obtuvimos la inflación de febrero de 2024 fue más alta de lo esperado. Cuando obtuvimos la inflación de marzo de 2024 fue, lo adivinaron, más alta de lo esperado. Y ahora, cuando acabamos de recibir las cifras de inflación para abril, llegaron a las expectativas. Todo el mundo dice que por fin un soplo de aire fresco en lo que respecta a la inflación. Y lo que quiero hacer hoy es repasar lo que está pasando con la inflación. Quiero repasar el número 1, donde vimos la alta inflación frente a la baja inflación. Es importante repasar el significado de los tipos de interés. Además, es relevante comprender cómo esto afectará el mercado de valores, el mercado inmobiliario y la economía en general. También es importante tener en cuenta que este video tiene algunas diferencias en su presentación. Estoy grabando esto desde mi teléfono para obtener datos en tiempo real. Así que ahora, saltando a donde fue la inflación más caliente y donde no fue la inflación, permítanme comenzar con donde fue la inflación. El aumento en los precios de los seguros de coche ha alcanzado niveles récord en el último año, llegando a un 22.6%. Este crecimiento es el más alto en más de 40 años. Además, los alquileres también han experimentado un incremento del 5.7%. Son cifras preocupantes. El gasto en vivienda subió un 4.7%, mientras que el alquiler se mantuvo estable. Las tarifas de los camiones de descanso también aumentaron. Los precios de los restaurantes caros subieron un 4.2% y también se encarecieron los restaurantes más económicos. Por último, se observó un crecimiento en los ingresos declarados. Según el IPC, la inflación es del 4.1%. Esto genera expectativas en Wall Street y la Casa Blanca, ya que si los ingresos son del 4.1%, pero la inflación media es del 3.4%, significa que la gente está ganando más en relación con la inflación. Así, tienen más dinero para ahorrar, gastar y comprar hoy que hace un año, según los datos. Si tienes la misma opinión, me gustaría escucharla. Si no es así, también házmelo saber en los comentarios. Estoy interesado en conocer tu perspectiva, pero hay noticias positivas sobre la inflación. Los precios de algunos productos han disminuido. ¿Cuáles son esas cosas? El precio de los huevos ha bajado un 9% en un año. Los alquileres de coches han bajado un 8.8% en año. Los vuelos en avión han bajado un 7.1% en año. Los coches usados han bajado 2.2% y los nuevos un 0.1%. ¿Qué implica esto para los intereses? El Banco de la Reserva Federal se reunirá el 11 y 12 de junio para discutir sobre los tipos de interés. ¿Desean mantenerlos como están? ¿O acaso consideran bajar o incluso subir los tipos de interés? En su reciente reunión, el Better Reserve Bank y Jerome Powell, presidente del Federal Reserve Bank, mencionaron que no reducirán los tipos de interés hasta que vean una inflación estable del 2%, o al menos que se acerque a su objetivo del 2%. Bueno, la inflación subió en enero, febrero y marzo de 2024. Luego, en abril, la inflación se acercó a las expectativas, aunque sigue alejada del objetivo del 2%. Además, el Banco de la Reserva Federal no se enfoca en este IPC de inflación general que es cubierto por todas las agencias de noticias. Les preocupa la inflación subyacente. Es cuando se analiza la inflación general al eliminar las cifras volátiles, como la energía y el gas, según el Banco de la Reserva Federal. Aunque todos necesitamos energía y gas, el Banco de la Reserva Federal no las considera relevantes. Los datos indican que la inflación subyacente ha caído al 3.5%, aún alejada del objetivo del 2%. Cuando hablamos de recortes en los tipos de interés, hay que entender que esto es solo un dato. El Banco de la Reserva Federal busca una tendencia cercana al 2%. El mercado de acciones reaccionó al alza debido a que los operadores esperaban una disminución de la inflación. Esto podría ser considerado como un descanso en su aumento.
Muchos operadores no esperan que esto signifique que podríamos ver recortes de tipos más pronto, en lugar de más tarde. ¿Cuándo llegarán realmente? Bueno, todo el mundo contiene la respiración. Veremos qué ocurre. Pero esto es ahora cuando se trata de recortes de los tipos de interés. Solo hay que entender que el Banco de la Reserva Federal ha dicho hasta ahora que quieren esperar y ver, y esperaremos y veremos. Aún estamos lejos del 2%, así que esperaremos y veremos. El próximo punto es, ¿qué significa esto para el mercado de valores? Hemos presenciado cómo el S&P 500 y el Nasdaq han alcanzado récords históricos, al igual que el Dow Jones. Entonces, ¿qué conlleva esto para el mercado de valores? Y lo que usted quiere entender aquí cuando se trata del mercado de valores es que el mercado de valores es un lugar donde los inversores ponen su dinero basado en lo que piensan que va a suceder en la economía. El mercado de valores, la economía no se mueve linealmente. Pueden moverse en diferentes direcciones, especialmente a corto plazo, porque aquí es donde la gente pone su dinero basándose en lo que creen que va a pasar en la economía. Y cuando tenemos estos movimientos con la inflación, cuando la inflación entra, lo llamaremos, y las expectativas que ni siquiera puede decir más bajo que las expectativas, porque era justo en las expectativas, cuando la inflación llega a las expectativas. Bueno, esto tiene un montón de gente en Wall Street emocionado, porque finalmente no está por encima de las expectativas. Así que aunque teníamos estas expectativas de inflación, todo el mundo está pensando que la inflación va a estar por encima de las expectativas. Y por eso, la gente espera que la inflación tenga una tendencia a la baja. Y si la inflación sigue una tendencia a la baja, eso significa que el Banco de la Reserva Federal podría empezar a recortar los tipos de interés, lo que podría abaratar la compra de una vivienda, puede abaratar la compra de un coche, puede abaratar la deuda de una tarjeta de crédito, puede abaratar los préstamos comerciales. Puede abaratar los préstamos comerciales, lo que podría ayudar a estimular la economía. Así que algunos operadores esperan que se produzcan estos recortes de los tipos de interés y por eso están inyectando dinero en la economía. Pero lo que hay que entender es que los movimientos a corto plazo son movimientos a corto plazo. Y si usted es un inversor, tiene que asegurarse de que puede cortar a través del ruido y entender lo que realmente está sucediendo en el panorama general de la economía, porque así es como usted hace su dinero como un inversor, no como un comerciante. Y aquí es donde usted también quiere entender que en el mercado de valores, usted no solo está comprando una acción, me refiero a comprar realmente una empresa. Y la razón por la que esto es tan importante que lo recuerdes es porque las empresas se ven afectadas por los tipos de interés, porque la mayoría de las empresas del mercado de valores tienen deuda, y las empresas del mercado de valores que tienen deuda no tienen una hipoteca a tipo fijo a 30 años. Tienen hipotecas reajustables, y la mayoría de las empresas que tienen deuda reajustaron su deuda allá por 2020 y 2021, donde los tipos de interés estaban en los niveles más bajos de la historia. Así que ahora que estas deudas empiezan a reajustarse porque no son hipotecas a tipo fijo a 30 años, a 3 años, 4 años, 5 años, quizás 7 años, estas deudas están empezando a reajustarse. Si van a reajustarse con los tipos de interés más altos, eso significa que las empresas van a tener que pagar unos costes del servicio de la deuda mucho más elevados. Y si tienen el dinero para pagarlo, estupendo. Pero si no tienen el dinero para pagarlo, eso podría ser un problema para las empresas en el futuro, es decir, en los próximos 12 a 18 meses, si tienen que pagar estos costes más altos y no tienen los ingresos para soportarlo. ¿Buscas entender que no solo estás invirtiendo en un símbolo, sino en una empresa? Si inviertes en acciones, es fundamental comprender lo que sucede con ellas para tomar decisiones de inversión inteligentes. En mi taller de dominio del mercado de valores, profundizaremos en estos aspectos. Además, ¿cómo afecta esto al mercado inmobiliario? Ahora la parte obvia aquí es que la gente dirá, si el Banco de la Reserva Federal no recorta las tasas de interés en este momento, entonces eso no hace nada con el mercado de la vivienda, porque las tasas hipotecarias no van a cambiar. Pero eso no es cierto porque hay dos factores que afectan a los tipos hipotecarios. Tienes el tipo de interés del Banco de la Reserva Federal y luego tienes lo que se llama rendimientos del tesoro. Y los rendimientos del tesoro son el tipo de interés que obtienes si prestas tu dinero al gobierno. Ahora ponte en el lugar del banco. Si eres un banco y tienes dinero que quieres prestar, que quieres invertir, porque los bancos invierten en dinero, prestándolo, puedes pagar tus opciones, puedes pagar a tu primo Bounty. Eso no es bueno con su dinero, eso es un riesgo. Y entonces usted tiene sus otras opciones que son esta persona que es un muy buen acreedor, que es muy bueno en el pago de sus facturas, que es muy bueno en hacer sus pagos a tiempo, y entonces usted tiene el gobierno de Estados Unidos. ¿Quién crees que el banco querría el menor rendimiento del gobierno de los Estados Unidos porque, bueno, el gobierno de los Estados Unidos puede imprimir dinero a través de la ayuda del Banco de Reserva y tienen dólares de impuestos en todo el país? Así que si ahora el Tesoro rinde la tasa de interés que el gobierno está pagando o subiendo, bueno, eso significa que te van a cobrar a ti y a tu primo Bounty más dinero. Y aquí es donde ahora quieres entender lo que está pasando con los rendimientos del Tesoro. Y lo que vimos suceder es que tan pronto como obtuvimos estos datos de inflación que llegaron a las expectativas, los rendimientos del Tesoro cayeron un poco, porque los inversores estaban invertidos en estos rendimientos del Tesoro, tuvieron un pequeño suspiro de alivio diciendo, oh,
tal vez esto es una buena señal para la inflación. Si es una buena señal para la inflación, es una buena señal para el dólar. Si es una buena señal para el dólar, es una buena señal para la economía, lo que significa que necesitaban menos rendimientos del tesoro. Y por lo tanto, si los rendimientos del tesoro caen, es una buena noticia. En términos de tasas hipotecarias bajando ahora, no es nada drástico. Pero eso te da una idea de lo que ayuda a mover los tipos hipotecarios día a día. Para sugerir la dirección de los tipos hipotecarios, es importante vigilar los rendimientos del tesoro, especialmente los del tesoro a 10 años. Si estos rendimientos suben, es probable que también lo hagan los tipos hipotecarios, ya que el Banco de la Reserva Federal no varía los tipos de interés a diario. Si el rendimiento del tesoro a 10 años está bajando, puedes esperar que los tipos hipotecarios también bajen. Lo siguiente que quiero repasar, por último, es ¿qué significa esto para la economía? Ahora hay un par de partes diferentes de la economía que usted quiere entender. La primera parte es el lado del consumidor de la economía, y la segunda parte es el lado empresarial de la economía. Y la razón por la que quiero separarlas es porque cuando hay una inflación alta, eso perjudica a los consumidores. ¿Y quién es un consumidor? Todo el mundo, ricos, clase media, pobres, todo el mundo es consumidor porque todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo necesita ropa, todo el mundo necesita un lugar donde vivir, todo el mundo necesita un coche. Bueno, no todo el mundo necesita un coche, pero mucha gente necesita un coche. Todo el mundo es un consumidor, así que cuando hay una inflación alta, eso perjudica al consumo porque significa que tienes que pagar más dinero por las cosas. Ahora bien, obviamente algunos consumidores se ven más perjudicados que otros, porque si eres un consumidor que depende de tu salario y no te suben el sueldo, lo sabremos. La inflación te perjudica mucho más que a alguien que ha sido un gran inversor, que ha obtenido grandes beneficios en los últimos años y ha visto su riqueza duplicarse, triplicarse o cuadruplicarse en tan solo los últimos años. Y así, ahora si ves una inflación del 5%, eso no te molesta tanto como a alguien que no tiene un aumento. Y lo que hemos estado viendo es que, para la persona promedio que depende de su salario, sus ingresos no están creciendo lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con la inflación. Ahora, usted podría decir, pero solo imprimir los datos dice otra cosa. Los datos muestran un crecimiento del 4.1% en los ingresos y una inflación del 3.4%. Esto indica que la gente está ganando más en comparación con la inflación. Sin embargo, estos datos no siempre proporcionan una imagen completa, ya que cada vez más personas están endeudándose con tarjetas de crédito. Cada vez más gente echa mano de sus ahorros. Más gente está sacando dinero del por un caso. Más y más gente está ahorrando menos dinero porque no pueden ahorrar tanto dinero, porque tienen que pagar más dinero por su alquiler, que el dinero de papel para los comestibles y que pagar más dinero para su coche. Y lo que hemos visto es que, en general, más y más estadounidenses están empezando. No un gran tipo de recorte drástico todavía, pero estamos viendo que algunos estadounidenses están empezando a recortar sus gastos, lo que perjudica la capacidad de algunas empresas para hacer dinero. Porque si no estás gastando dinero en Chipotle, a Chipotle no le gusta eso. Y luego, si damos la vuelta al guión y echamos un vistazo a lo que está pasando con las empresas, bueno, las empresas también se ven afectadas a través de estos datos ahora. Estos datos les afectan de varias maneras, al igual que a los consumidores. La inflación también perjudica a las empresas en ciertos aspectos, porque significa que sus costes también suben. Ahora las empresas tienen que pagar tasas para hacer funcionar su negocio, ¿verdad? Tienen que pagar un coste, y esto se llama el índice de precios al productor. Esta es la medida de la inflación, que muestra la inflación que las empresas están enfrentando, porque las empresas tienen que pagar tasas para obtener las materias primas, para pagar la mano de obra para hacer funcionar sus negocios. Y este índice de precios al productor nos sigue mostrando que la inflación sigue existiendo para las empresas. Pero la otra parte que quiero que entiendas cuando se trata de empresas es la parte de la deuda, que he destacado un poco antes. Pero las corporaciones todavía están sentadas sobre enormes montones de deuda, y si esa deuda está en un activo que no produce ingresos y esa deuda comienza a reajustarse, eso va a perjudicar a más empresas. ¿Vas a decir qué significa eso? Bueno, si recuerdas en 2020 y 2021, vimos este enorme auge en la recompra de acciones. Ahora bien, si usted era un inversionista en una acción que estaba haciendo una recompra de acciones, fue una gran noticia para usted porque vio subir el valor de sus acciones. Pero lo que también vimos durante ese tiempo fueron recompras de acciones apalancadas. Realmente se disparan una recompra de acciones apalancadas, porque cuando una empresa se endeuda para tener dinero en efectivo para recomprar las acciones, ¿cómo vas a decir desesperado? ¿Por qué una empresa haría eso? Porque si puedes pedir prestado dinero, digamos un 3%. Y ahora usted puede pedir prestado cientos de millones o miles de millones de dólares. Ahora usa este dinero para salir y recomprar tus propias acciones, y el valor de sus acciones sube un 4 o 5%. Es una especie de arbitraje. Pero el problema ahora es que algunas de estas empresas han gastado toda esta deuda que muy pocos pagos, que no era un gran problema porque estaban haciendo suficiente dinero para apoyar a esos pagos.
Pero ahora esta deuda va a vencer en 2024, 2025, 2026. Esta deuda va a vencer. Y si ese dinero ya está gastado, ya sabes, en tu recompra de acciones, bueno, ese dinero no te está produciendo un ingreso. Porque cuando se utiliza ese dinero en una recompra de acciones, no es una cosa que produce ingresos. ¿No es así? Es una cosa que ayuda a aumentar el valor de una empresa en el corto plazo, pero en realidad no produce ningún valor real para la empresa. Aumenta el valor implícito, el valor de las acciones, pero no aumenta la cantidad de valor real que usted proporciona como empresa. Y por lo tanto esto va a ser un problema para las empresas que hicieron estas recompras de acciones, a las recompras de acciones apalancadas en particular, y no tienen los ingresos para seguir apoyando los mayores costos de la deuda. Y es por eso que usted realmente quiere prestar atención a las tasas de interés, ya que puede afectar a muchas fases diferentes de la economía, porque ahora si una empresa no tiene la capacidad de seguir haciendo los mayores costos debido a la inflación y luego los mayores costos de la deuda debido a las tasas de interés, que va a ser un problema. Y apenas estamos empezando a ver los impactos de los altos costos de la deuda. Quiero decir, 2024 es como el comienzo real de la fase de reajuste. Vamos a ver más en 2025 y de nuevo, más en 2026. Pero si los tipos de interés se mantienen altos, eso significa que el coste de hacer negocios para las empresas que tienen deuda también va a ser alto. Y si se encuentran con una situación en la que sus costes son mucho más altos y sus márgenes de beneficio empiezan a reducirse, entonces estas empresas van a tener que hacer ajustes. ¿Y qué significa un ajuste para una empresa? Bueno, ajustes significa quizás despidos, quizás reducir divisiones o encontrar otras formas de ganar más dinero, y aquí es donde hay que prestar atención a lo que está pasando. Porque la inflación afecta a la economía de muchas maneras diferentes. Afecta a la capacidad de gasto de la gente, afecta a lo que va a pasar con los tipos de interés. Los tipos de interés influyen en lo que les pasa a las empresas, repercute en la capacidad de gasto de la gente y todas estas cosas repercuten en la economía en general. Y por eso hay que ser un inversor con formación financiera y no basarse solo en un dato y fijarse solo en un lado del argumento para entender lo que está pasando. Hay que tener una visión amplia para tomar decisiones más inteligentes como inversor. Mantenemos informados sobre el mercado para que estés al día. Es importante entender lo que está sucediendo para tomar decisiones inteligentes y encontrar oportunidades de inversión. Las personas financieramente educadas encuentran buenas oportunidades gracias a esto.